Hola Gérmenes, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los 7 hábitos que van a hacer que tu elo se dispare. En el peor de los casos vas a subir 100, 200 puntos de elo automáticamente con estos 7 hábitos. En el mejor de los casos podés subir 1000 directamente. Podés pasar de 1000 a 2000 quizás en 6 meses, un año, dependiendo de la intensidad que le metas. Y otra cosa que te tengo que decir, no importa el nivel que tengas, con estos 7 hábitos vas a mejorar de nivel posta. ¿Y por qué te lo digo? Porque básicamente lo mismo que te voy a recomendar en este video es, en cierto punto, lo mismo que hago yo para mejorar mi nivel día a día. Y quizás lo que hice en la época de pandemia, que era un maestro FIDE de 2250 de elo, que de hecho tenía un alumno que tenía más elo que yo. Yo tenía 2250, mi alumno tenía 2270. Y bueno, eso me permitió superar la barrera de los 2400, 2 normas de maestro internacional. Ojalá venga la tercera y me convierta en maestro internacional, pero de todas formas, que mejoré mi nivel con esto que te voy a decir, que lo mejoré. De pasar de estar 15 años estancado en el mismo nivel, de los 20 años a los 35, y en los 35 años subí prácticamente una categoría y media en mi juego. Una categoría en ajedrez es 100 puntos de elo. Así que vamos con el primer hábito. ¿Te parece, Germen? Tenés que tener el hábito número 1 es analizar tus partidas. Analizar tus partidas y de esas partidas extraer los errores. Ver el error, verlo, decir, che, yo me equivoco acá, en esto me equivoco. Y entonces decir, qué boludo que soy. ¿Cómo le estoy errando en esto? Lo tengo que entender, tengo que ver el error, ver por qué cometo ese error y entender cuál sería la cosa buena que tengo que hacer. Es decir, cómo no equivocarme, tratar de aprender de ese error. Es decir, sin esa última parte, el error va a persistir. A ver, para que quede claro, apretar en el botón revisión táctica, vieron que en chess.com, en Lichess, apretás así un botoncito y te dice y le erraste en todo esto. Eso no es nada. O sea, eso sería como un 1% del trabajo. De hecho, eso lo está haciendo la máquina, no lo estás haciendo vos. Sos vos el que tiene que, en todo caso, agarrar eso, ir a la posición y decir, che, ¿por qué es doble signo de pregunta esta jugada? Ah, me colgué la dama. Ah, tenía mate en 1 y no lo vi. A ver, ¿cómo era el mate en 1? Ah, ok, tenía mate al fondo, qué tonto, no lo vi. Bueno, agarro esa posición, le saco una foto con el celular. Bueno, en realidad eso es re primitivo, ¿no? Podríamos decir que podemos copiar el FEN, ¿no? El código de la posición, y ponerlo en una base de datos. Eso sería un poco más sofisticado, más ajedrecísticamente hablando. Yo muchas veces en mis clases digo a algún alumno quizás que por ahí no le he enseñado todavía el dominio del Chessbase, del Lichess o de cualquier otra web, digo, mira, sacale una foto a la posición, hacer una captura de pantalla de la posición para ir creando una carpetita con los célebres errores que uno va cometiendo. Y te voy a agregar algo más con respecto a esta cuestión. Si pudieras hacerte una base de datos de tus errores para después repasarlos, para que de una manera ya no los cometas más, eso sería tope de gama. Estarías allá arriba. O sea, es casi lo mejor que podrías hacer. Sé que es durísimo, sé que es un dolor de huevos revisar los errores, pero si hicieras eso, Germen, o sea, si no mejorás, al neurólogo, como dije en otro video, a consultar con tu médico de cabecera. Vamos
con el siguiente hábito, creo que te quedó clarísimo que tenés que revisar tus partidas, ver los errores y aprender de ellos. Hábito número 2. Repasar el repertorio de aperturas que tenés. Repasarlo. Mirá lo que te estoy diciendo, Germán. ¿Viste que te dije que son cosas que yo también hago? Bueno, yo también. Y el 1 lo hice. Hice un montón del 1. Analizar mis partidas con mi entrenador, yo mismo. Escribí todos los errores que tuve, dónde no sabía apertura, dónde no sabía final, etc. El hábito de repasar repertorio de apertura también es otra cosa que hago yo y que vos podés hacer también en tu juego, sea del nivel que seas. Revisar el librito de aperturas, revisar el videíto, revisar el cursito, revisar lo que vos tenés anotado. Es decir, generalmente, con respecto a las aperturas, lo que termina pasando es que uno, imagínate, no sé, por ponerte un ejemplo, en enero del 2023 me compré el curso del germen de la defensa francesa y listo, lo vi ese fin de semana y nunca más en mi vida lo volví a tocar a ese video. Nunca más lo volví a estudiar. No revisé nada, no pasé las líneas al Chessbase o a la base de datos. Bueno, mis cursos igual tienen el Lichess para repasar, pero digo, imaginemos cursos más viejos que por ahí no traían esas modalidades, era solamente el video limpio. Bueno, eso hay que repasarlo. Es decir, no vale de nada haberlo estudiado hace mucho. Es como que el repertorio de aperturas siempre está en construcción y siempre hay que refrescarlo, porque hay cosas que se olvidan. A mí me suele pasar que veo cosas que estudié hace 6 meses y digo, puta, esto es nuevo. O sea, en mi cerebro es nuevo, menos mal que lo volví a repasar. Imagínate que yo me dedico, intento mejorar lo que debe ser. Quizá un jugador que por ahí se lo toma como hobby, si no lo repasa es como que es literalmente, constantemente es la película de la marmota, el día de la marmota, constantemente. Bueno, la idea es que no suceda eso en el repertorio de apertura, así que el hábito número 2 es repasar tu repertorio de aperturas. El hábito número 3 es entrenar táctica. Y aquí, media hora, 1 hora por día. 1 hora es un montón. O sea, si estás muy manija, 1 hora está espectacular. O sea, 7 horas por semana es genial. Y el consejo que te puedo dar con respecto a este hábito de entrenar táctica es que tiene que ser una táctica adecuada a tu nivel. Ni muy difícil, ni muy fácil. Tiene que ser cosas que a vos te saquen de la zona de confort, pero que no te vayas al carajo. Es decir, no vas a agarrar un libro de, no sé, de finales artísticos, que son libros dificilísimos, de composiciones así de autores y todo eso, que son cosas que te parten la cabeza, pero tampoco agarres mates en uno. Yo sé que muchos ajedrecistas, como para inflar su ego, y por ahí dicen, bueno, vamos a tener 2500 en táctica de Lichess. Entonces hacen, no sé, 2500 problemas que te dan un punto de elo, pero que son muy fáciles y no te sacan de la zona de comodidad. En fin, en este hábito número 3 tenés que entender que resolver ejercicios es un hábito fundamental para que puedas progresar. En el hábito número 4, este es un hábito, este creo que yo ya no lo hago. Acá te mentí, Germen, viste que te dije que todo lo hacía. Yo ya no lo hago, pero no hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. El hábito es estudiar de libros. ¿Por qué? Te digo que quizás yo ya no lo hago y la mayoría de los maestros ya no lo hacen. Y porque en un punto, cuando ya estás formado con las nociones básicas, uno al final lo que termina haciendo es afila el hacha constantemente, entrena, resuelve problemas, repasa sus aperturas, resuelve finales. Pero ya no estudia del librito, la partidita de Capablanca, la partidita de Kasparov contra no sé quién y ta. Y está bien que eso suceda. El tema es que quien se está formando como ajedrecista, digamos, el motivo por el que no puede
agarrar un libro de ajedrez es que se pierde con las jugadas. Es decir, le falta habilidad para el libro. Imagínate si alguien no puede seguir las anotaciones de un libro, ¿cómo va a ser para entrenar en un nivel un poquito más avanzado? ¿Cómo va a ser para calcular, imaginarse jugadas en la mente? ¿Cómo va a ser para escribir rápido la anotación algebraica en un apuro de tiempo? ¿Cómo va a ser para recordar, no sé, 100, 200 líneas de una variante? Es imposible. Entonces, el tema, Germán, algo que no te dije en toda la grabación de este video es que le des un likeazo si lo estás disfrutando y que te suscribas al canal si no vas a bajar Elo. Y además, me encantaría saber tu opinión. Si me está faltando algún hábito, si vos crees que hay algo importante que olvidé mencionar o algo que vos hacés y que sentís que te hace mejorar, por favor, me encantaría saberlo en los comentarios, que yo estoy muy atento a eso y escribo un montón y tengo mucho feedback con ustedes ahí en la cajita de comentarios. Así que dale, me encantaría leerte. Te mando un fuerte abrazo, Germen. Bueno, en realidad, seguí viendo el video, qué boludo que soy. Si esto está a la mitad, qué tonto. Dale. De estudiar libros de ajedrez, uno se lo tiene que tomar como un desafío para romper una cierta barrera de dificultad en cuanto a esta cuestión de extraer conocimiento de las páginas de un libro. Si uno no es capaz de extraer conocimiento de las páginas de un libro, bueno, es que todavía falta muchísimo entrenamiento, muchísimo estudiar y tiene que intentarlo. Si quiere mejorar, son ese tipo de cuestiones que uno dice, es que no se puede saltear eso. Es como que, no sé, quiero ser cirujano, pero agarro el bisturí y empiezo a temblar y no puedo ni siquiera abrir una cosa. No puedes ni aspirar a ser cirujano si te da miedo, no sé, la sangre. No sé si se comprende, Gérmenes, el punto. Lo mismo aplica con el uso del Chessbase, el programa programa madre, el programa principal de todos los ajedrecistas. No, porque el Chessbase es muy complicado, yo prefiero los videos. Imagínate si el Chessbase te parece complicado, lo complicado que puede ser el ajedrez. Si el Chessbase te parece complicado. Entonces son cuestiones, son como cosas que uno dice, bueno, quizás es mejor tomarse el ajedrez meramente como un hobby y a la mierda y no complicarse la vida intentando mejorar en este juego. O sea, si uno no está dispuesto a aprender, a estudiar de libro, a utilizar los programas que utilizan los ajedrecistas, complicado. Pasemos al hábito número 5, Germen. El hábito número 5 tiene que ver con la cuestión social del juego, con la cuestión de dónde me nutro de una cierta cultura de ajedrez. Y yo el hábito número 5 lo he determinado como el hábito de frecuentar un club de ajedrez. Y vos te preguntarás, ¿qué carajo tiene que ver frecuentar un club de ajedrez con mejorar en el juego? Bueno, la realidad es que en donde uno aprende realmente cuestiones de cultura del progreso del ajedrez es con la charla o escuchando a los ajedrecistas. Está bien, vos estás en internet, me estás escuchando a mí, es interesante, supongo que vas a aprender muchas cosas, pero, estoy seguro, más que seguro, que si vos escuchás estas mismas cosas de tu compañero ahí de club, o en la charla entre los jugadores de primero y segundo, va a decir, che, esto va por acá. Es decir, en el club de ajedrez vos vas a nutrirte de cultura ajedrecística. Y además vas a conocer a ajedrecistas que están en la misma que vos. Es decir, olvídate por ahí de los foros de ajedrecistas que muchas veces tiran cualquier cosa. De hecho, en los propios comentarios del video puede ser que cualquiera opina de cualquier cosa.
Pero en el club de ajedrez realmente están los que realmente se dedican, los maestros, los jugadores fuertes de tu ciudad. Así que el hábito de frecuentar un club, ver cómo analizan, ver cómo juegan, ver cómo estudian, ver cómo enseñan, ver cómo juegan los apuros de tiempo, ver qué cosas para ellos son importantes, vas a ver que te va a hacer crecer un montonazo. El hábito número 6 es el hábito del estudio de los clásicos. ¿Y a qué me refiero con el estudio de los clásicos? Bueno, esto ya estamos hablando de la formación ajedrecística. Y cuando se habla de clásicos en el ajedrez, se habla de esas partidas que al final todos los ajedrecistas en algún momento hemos estudiado y las temáticas habituales de esas partidas. El estudio de los clásicos es el estudio de las partidas que tienen planes que son muy fáciles de entender, que son cristalinos. Ejemplo típico son esas geniales partidas de Capablanca, en donde arrancaba con un plan en la jugada 10 y lo terminaba en la jugada 60, todo de corrido con el mismo plan. Partidas de Steinitz, en donde tenía ventajita en plena apertura y iba tejiendo, hasta que al final terminaba ganando en la jugada 85. ¿Qué pasa con respecto a los clásicos y a las partidas más modernas, más de esta época? El problema de las partidas modernas es que al final son muy parejos los rivales. Juegan a un ajedrez hiperddinámico. Las defensas del jugador que está peor son defensas muy activas. Defensas activas me refiero a defensas que al final tienen mucho contrajuego, mucho golpe táctico. O sea, los ajedrecistas modernos no van marchitándose de a poquito en la posición. No van muriendo de a poco. No pasa eso en el ajedrez moderno. Quizás pasa en el ajedrez de aficionados. En los ajedrez de aficionados sí que pasa mucho. Cuando un jugador superior juega contra un rival inferior, le va ganando de a poquito, lo va haciendo pedazos sin que el otro nunca pueda desatarse. Y eso es lo que hacía Capablanca, Steiner, Rubinstein, Alekhine, con los jugadores quizás un poquito peores que ellos. Y entender cómo era ese proceso de ir apretando poco a poco, entendiendo el plan, entendiendo la idea de por qué tenía ventaja, eso es lo que se considera el ajedrez clásico, el estudio de los clásicos. Vos cuando estudies eso, ajedrez clásico, tenés que plantearte si estás aprendiendo eso. Si vos al finalizar la partida entendiste algo de lo que te estoy diciendo. Es decir, entendiste cómo un rival superó al otro en base a, no sé, a X cosas. Ventaja de espacio, por ejemplo, o mayor desarrollo o mejor estructura de peón, lo que sea. Eso es el hábito del estudio de los clásicos y espero que hayas entendido muy bien exactamente a qué me refiero cuando hablo de los clásicos. ¿Ok, Germán? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y como punto número 7, muy importante también, es el hábito, pero en realidad podríamos decir que no es un hábito, sino que es que tenés que, en caso de que no funcione en absoluto ninguno de esos 6, es contratar un profesor. ¿Y por qué es tan importante la cuestión del profe? Porque hay muchas veces que para todas estas cuestiones de las que yo estoy hablando, el hábito 1, 2, 3, 4, 5, 6, vos lo vas a ver con los anteojos tuyos. Es decir, con la realidad que vos comprendés del ajedrez. Y hay muchas veces, casi siempre te diría, que se necesita que venga otro que entienda el juego de otra manera y que te lo haga ver de esa manera. Es decir, al final, muchas veces lo que uno entiende del juego está atenazado, está encapsulado en su propia comprensión del juego. Es decir, no puedes entenderlo mucho más. Porque al final
uno tiene montones de prejuicios, de restricciones, ya cosas que se le han hecho como un pensamiento central del juego, que al confrontarlo con otras formas de pensamiento, chocan y uno no las entiende. Entonces necesitas a alguien que te parta la cabeza al medio y que te haga ver el juego de otra manera. Y quizás no es que te tiene que enseñar todo del ajedrez, sino que es el tipo que te marca el camino por un camino que va por acá, y al final vos después te abre paso y empezás a entender por otro lado. Me ha pasado a mí que yo creo que uno de los cambios que hice cuando tenía 250 de Elo, y que a veces subía, bajaba, o sea, algún torneo me iba bien, algún torneo me iba mal, pero no lograba salirme de mis propios conceptos. Y mi profesor, me inculcó mucho, o sea, Horacio Saldaño, maestro internacional, me hizo entender mucho la importancia del entrenamiento. O sea, me ponía unos problemas y una secuencia de ejercicios, como el ejercicio, la versión fácil, la versión intermedia, la versión súper difícil de determinado tema táctico, hiper complejo, tipo de libro, no los típicos problemas que aparecen de táctica básica, sino cosas 1000 veces más complejas. Entonces yo digo, puta madre, qué interesante cómo este tipo de problema aparecen en montones de posiciones y yo no tenía ni la mínima noción. Entonces, al final yo entendí ahí la importancia del entrenamiento táctico en un nivel muy alto. Y por otro lado, el estudio de las aperturas también me hizo entender lo enormemente amplio, lo gigantesco que eran las ramas de análisis de las aperturas. Es decir, es que como que me hizo entender que la apertura se estudia hasta la jugada 20. O sea que yo, antes de tener ese profe, era como que sacaba las piezas más o menos, sabía teoría hasta la 8, hasta la 9, y a partir de ahí, con mis ideas del juego, quizá alguna partida modelo, cositas así, ya está. O sea, era como, yo ya estoy preparado en apertura. No, y él me hizo entender que el estudio de las aperturas es hasta la jugada 20, que se tiene que revisar lo que dice la máquina, se tiene que revisar las últimas partidas de los GMs actuales hasta la última variante, se tienen que jugar cosas serias. En fin, montones de cuestiones con respecto a las aperturas que yo, digamos, por más de que hacía muchísimo que me dedicaba, muchísimo que leía libros, que tenía todos estos libros detrás y todo, no las aplicaba porque, no sé, al final como que no podía contrastar con otro que sabía mucho más de ajedrez que yo. Y ahí entendí, y al final después dejó de ser mi profe después de un torneo, pero a mí ya me quedó esa enseñanza. Y entonces empecé a progresar un montonazo, incluso después de las clases con él. Es decir, fueron 10, 12 clases que tuve con él, y yo empecé a mejorar realmente cuando dejó de ser mi profe, pero a mí ya me había creado, me había como abierto el camino, digamos, con la guadaña de abrir paso en el bosque, digamos, él me había ayudado a abrir camino entre la maleza para que yo pueda mejorar. Entonces, ese es digamos, la función de un profesor. La principal función de un profe es esa. No que te enseñe absolutamente todo el juego, sino que te destrabe ciertas ideas erróneas o de bajo nivel que uno tiene. Porque puede ser que no sean erróneas, sino que, en mi caso no era que eran malas mis ideas, sino que eran solo para nivel 2250. O sea que nunca iba a poder llegar a 2400 entendiendo el juego de la manera que lo entendía. ¿Se entiende, Gérmenes? El punto. Bueno, querían que hable de ajedrez. Aquí lo tienen. Decime, Germen, si llegaste hasta el final del video. Y nada,
Espero tus comentarios y todo lo que tengas para decirme. Me encantaría escucharlo. Te mando un fuertísimo abrazo, Germen, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!